Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre algo que preocupa generalmente en las ganaderías y es la reproducción. Muchas veces las pérdidas más grandes vienen por cuenta de no poder preñar a tiempo nuestras vacas y no poder producir una cría cada año. Muchas veces esos días abiertos lo que generan es unas grandes pérdidas y unos procesos donde las fincas entran en un declive y no son capaces de ser productivas. Muchas veces malos manejos, otras veces malas alimentaciones, malas suplementaciones de minerales, malos manejos, en fin, hay múltiples razones que permiten que esto no funcione de una forma correcta. Lograr una cría cada año debe ser el objetivo de cada ganadería para conseguir tener una buena reproducción, por tanto tener una ganadería que sea realmente eficiente y rentable. Vamos a conocer hoy a través de Juan Camilo Padilla, doctor veterinario zootecnista especializado en reproducción, quien es encargado de un laboratorio importante de realizar todo el parte del proceso de ganadería. Él es uno de esos médicos veterinarios que se especializa en la palpación rectal, en el manejo de la ecografía, todo lo que tiene que ver con el manejo reproductivo, y nos va a contar un poco por qué es importante realizar esta práctica, por qué es importante la reproducción en una finca y cómo puede uno mejorarla. Desde ya quiero invitarlos a que disfruten el programa de hoy y si les gusta al final de él, regálenos ese valioso like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse y desde ya darle la bienvenida para que lo disfruten. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No has sabido cómo hacerlo? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas acompañamiento? Contacta con nosotros, que nosotros en la distancia podemos ayudarte a desarrollar tu proyecto ganadero de una forma que sea rentable, eficiente y logres consolidar un buen negocio ganadero que prospere. Mi nombre es Juan Camilo Padilla Uritica, soy médico veterinario zootecnista, trabajo en el área de ganadería y espero que las recomendaciones e ideas que estamos dando acá sean útiles para ustedes quien ven estos programas. Pues bien, la principal pregunta es ¿qué debemos hacer en una ganadería para establecer un buen programa reproductivo? Una buena reproducción en las vacas se manifiesta por los partos. Lo ideal es que una vaca esté teniendo un parto siquiera al año, lo cual no es fácil, pero hay que trabajar para intentar estar lo más cerca posible de esa meta. Es muy importante para poder trabajar el tema reproductivo, la alimentación como base principal para desarrollar cualquier programa. ¿Cuál es la principal característica de una buena reproducción bovina? Hay una falsa premisa que si tenemos una alimentación así sea deficiente, las vacas aún así se pueden preñar. ¿Se pueden preñar las vacas que no reciben una buena alimentación? Vacas con deficiencias nutricionales, vacas que no se alimentan muy bien, que no consumen una buena cantidad de forraje, que no consumen una sal mineralizada apta en buenas condiciones, una buena ración, que no hacen un seguimiento reproductivo, difícilmente responden en programas reproductivos. Para muchos no es claro el uso de las sales mineralizadas. ¿Por qué es importante consumir sales mineralizadas? Los minerales en la reproducción juegan un papel importante, ya que son los encargados de trabajar a nivel ovárico para que las vacas ciclen bien, para que las vacas manifiesten celo, para que las vacas realmente puedan quedar preñadas, para que los ovarios sean de tamaños adecuados, para que se desarrollen bien y realmente las estructuras que se producen tengan la capacidad de generar los diferentes efectos y puedan quedar las vacas preñadas. ¿Podríamos decir que el fallo principal o uno de los fallos principales que hay en las ganaderías para que no sean productivas es el rubro de la reproducción? Una de las principales fallas en la ganadería es no preñar las vacas, porque no preñar las vacas implica que si se tiene una lechería no haya leche, pues porque se conoce bien que para que una vaca pueda iniciar una lactancia debe parir. Segundo, si son programas de cría, si no tenemos un parto, pues no tenemos una cría que levantar. Y en muchas tierras o en muchas ganaderías grandes donde se hace el ciclo completo de ganadería, esas mismas crías que van naciendo son crías que se llevan a ceba y son las ganancias de las fincas. Entonces, en fincas donde no se haga un buen seguimiento, donde no se trabajen reproductivamente las vacas y las novillas junto con los toros, es difícil generar una finca rentable. Si la condición corporal de nuestros animales es baja, la inseminación artificial o la monta podría ser la opción para preñarlas, o definitivamente ninguna de las dos si no hay una buena condición corporal. Hay que tener en cuenta
que en su sistema fisiológico lo último que hace una vaca en su metabolismo, en sus reservas energéticas, es preñarse. Entonces vacas muy flacas, vacas en condición corporal muy bajita, vacas que consumen cantidades de forrajes deficientes, que no consumen una sal adecuada, es decir, vacas que sus requerimientos nutricionales no se abarcan bien, son vacas que no van a responder en programas reproductivos, ya sea con el toro o ya sea por inseminación artificial. ¿Cómo podríamos hacer un buen mejoramiento genético utilizando la inseminación artificial o utilizando un toro de buena línea genética? Indudablemente la inseminación artificial o las biotecnologías están a la mano, pero hay que ser conscientes y hay que conocer cuál es la realidad de mi ganadería. Si tengo ese tipo de herramientas a la mano, pero lo que venimos mencionando anteriormente, no tengo una buena alimentación, que es la base para partir en cualquier programa reproductivo, independientemente de la tecnología que se use o la monta natural, si es lo que quiero trabajar, los resultados van a ser muy bajos. Hay una concepción errónea que dice que cuando una vaca ha recibido un servicio o está inseminada, ya esa vaca está preñada. ¿Eso es cierto? Es falso. Lo único que permite determinar las preñeces de las vacas es una buena palpación, ya sea mediante ecografía o por palpación manual. Depende mucho de la experiencia que tenga la persona que está realizando estos diagnósticos, pero el ver que algunas vacas son servidas por el toro o que son inseminadas y que no retornan a celo, no es una manifestación positiva 100% efectiva de que haya preñez en esas vacas. Lo único que certifica esas preñeces en esas novillas o en esas vacas que han sido servidas es la palpación o la ecografía. Tienes un espacio pequeño, quieres aumentar las cargas. Una de las alternativas más importantes que hay es establecimiento de pastos de corte. Nosotros tenemos semillas de diferentes tipos de pisos térmicos y de diferentes tipos de semillas de pastos de corte que pueden establecerse en su finca para hacer un banco de semillas, así replicarlo y tener toda la comida que necesitas en esa ganadería. Si no realizamos ecografías o hacemos palpaciones periódicamente, ¿esa ganadería está condenada a fracasar? Sí, yo creo que indudablemente las herramientas están dadas y hay que hacer un seguimiento muy puntual a nuestras vacas y a nuestras novillas. Yo diría que realizar siquiera una palpación mensual a todas esas vacas para poder hacer un seguimiento que realmente permita establecer qué está pasando a nivel reproductivo con esas vacas. Algunos no hacen palpaciones ni utilizan ecografía porque piensan que el costo-beneficio es bastante alto. ¿Es alto el costo para hacer una palpación? Yo creo que realmente hay que conocer cuáles son las vacas preñadas de nuestros hatos y cuáles son las vacas vacías. El uso de la ecografía o la palpación permite diagnosticar preñeces tempranas. Eso favorece la rentabilidad en los hatos, porque diagnosticar una vaca que no se preñó rápidamente permite ejecutar acciones para preñarla rápidamente. Y si son vacas problema o son vacas que no se preñan, permite hacer un seguimiento para descartarlas. Entonces el uso de herramientas para determinar las preñeces, como la ecografía o como la palpación manual por personas que tengan experiencia, permiten que las pérdidas por días abiertos en algunas vacas que no se chequean en las fincas se amorticen. Como bien conocemos, la premisa más importante en reproducción es poder producir una cría al año. ¿Crees que se consigue en la mayoría de las ganaderías esa tan anhelada cría por año? Es difícil generar un parto anual en las vacas, muchas veces porque en las mismas fincas no se hacen seguimientos reproductivos de sus vacas o de sus novillas. Lo segundo es que hay zonas del país donde digamos que la alimentación, la calidad del suelo y el manejo es muy deficiente. Entonces yo creo que en general estamos un poquito por encima de tener vacas añeras. Entonces, no siendo así, ¿qué consejo le darías a los ganaderos para que puedan conseguir esa cría por año? Es muy importante recalcar que lo que genera las ganancias en las ganaderías es la medicina preventiva.
Partiendo de ahí, evitar que nuestros animales se enfermen, evitar la presentación de enfermedades que se pueden manejar en la finca y hacer un seguimiento reproductivo a las vacas adecuado, genera ganancias en la finca y genera que el sistema productivo sea rentable. Lo primero que hay que hacer en nuestros hatos es tener comida, cultivar un buen forraje y a partir de eso generar un buen manejo, rotaciones de praderas, una sal de buena calidad, agua de buena calidad, unas buenas prácticas ganaderas, un buen programa sanitario y un buen seguimiento por parte de profesionales, que es vital, y una buena información de los hatos que permitan tomar decisiones realmente de la mano de la información real que genera esa finca. Esta es una pregunta que generalmente hago a todos los que pasan por el programa. ¿Tú crees que una persona del común, una persona que no tiene experiencia, conocimiento en ganadería, podría desarrollar un proyecto ganadero y ser rentable? Claro, cualquier persona puede involucrarse en el tema de ganadería. Lo importante es asesorarse de una persona con experiencia, de una persona que nos dé unas buenas pautas y que realmente nos indique que estamos metidos en un negocio, y como negocio debemos hacer productivas y generar dividendos de nuestras fincas y de nuestras ganaderías. Bueno, para finalizar nuestro programa del día de hoy, darle las gracias al doctor Padilla por habernos acompañado, por habernos dado ese punto tan importante sobre el manejo de la reproducción, sobre la reproducción en sí, sobre qué podemos hacer para mejorar en nuestras ganaderías, cómo debemos hacer para lograr esa tan anhelada cría al año y cómo hacer de forma obligatoria esas palpaciones o esas ecografías que permitan determinar cómo va la reproducción de nuestras vacas. Todo eso hace parte del conjunto de cosas necesarias que hay que practicar en nuestras ganaderías, actividades que hay que hacer, actividades que hay que desarrollar y que no hay que menospreciar, que el costo-beneficio siempre es mucho más alto que lo que vamos a invertir. Es una gran inversión y una inversión que nos va a determinar el futuro de cada ganadería. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse. Si les gusta el video del día de hoy, regálenos ese like. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en una pronta y próxima ocasión. Hasta siempre. Muchas gracias.